Después de revelar su santa ley, de forma separada Dios dio una serie de instrucciones adicionales a Moisés, que no es otra cosa que una ampliación de los 10 mandamientos, de tal manera que el pueblo de Dios pudiese ver cómo aplicar cada mandamiento de una forma práctica en la vida. Por haber estado esclavos por mucho tiempo, la mente de los israelitas se había cegado un poco, se había envilecido por el paganismo, por la servidumbre, por el politeísmo, y para que estas obligaciones de los mandamientos pudiesen ser mejor comprendidas y ejecutadas, se enseñaron pues estos preceptos que ilustran y nos muestran cómo aplicarse los 10 mandamientos pues con estas normas que vemos en este capítulo 21, el 22 y el 23. Estos preceptos que vemos acá se les llamaba derechos o juicios. Eran leyes sociales, civiles, religiosas, donde se tomaría en cuenta todo el devenir de la nación al enfrentarse a distintas situaciones como sociedad al vivir ya en conjunto. La primera de estas leyes se refería a los siervos. Los versos 1 al 11 nos describe cómo los israelitas iban a tratar con el tema de los esclavos. Dentro del contexto en el que la esclavitud era una norma cultural en ese tiempo, Dios reguló de tal manera que se trató de proteger a los esclavos y garantizar su libertad llegado cierto momento, cosa que en las otras sociedades no era así. En los tiempos antiguos, algunas veces los criminales eran vendidos como esclavos para siempre por los jueces. En algunos casos, los deudores eran vendidos por los acreedores y perdían la libertad para siempre. Y la pobreza obligaba a algunas personas también a venderse a sí mismos o vendían a un hijo o a una hija. Pero un hebreo, según estamos notando acá, Dios va preparando para que no se pueda vender como esclavo toda la vida. El término de su servicio se iba a limitar solamente a 6 años. En el 7.º año iba a quedar en libertad. Los israelitas habían sido maltratados como esclavos y ahora ellos tendrían que aprender a dar un trato justo a sus siervos. Estas leyes que vemos acá pretendían que el siervo tuviese ciertos derechos dentro del pueblo de Dios, derechos que no tenían en otras sociedades los esclavos. Los esclavos en otras sociedades fuera del pueblo de Israel eran tratados como animales prácticamente. Notemos que un esclavo después de 6 años, como bien dice este capítulo, podía quedar libre. Sin embargo, él podía quedarse esclavo para toda la vida por amor a su amo, pues probablemente por el trato, muy buen trato recibido de su amo, él podía decidir, ¿verdad? En este caso, quedarse como esclavo para siempre con su amo. En este caso, según vemos, le horadaban la oreja como una señal en la cual él definía de forma liberal ser esclavo de su amo para siempre. Y esto nos muestra una gran enseñanza acá, una aplicación en la cual nosotros somos siervos de Dios, pero no por obligación, sino lo hacemos porque en verdad escogemos servir a Dios. Nosotros estamos libres para escoger al otro amo, en este caso al enemigo. No estamos obligados a servir a Dios, pero nosotros decidimos horadar el corazón, decidimos que nuestro corazón sea marcado de por vida como posesión de Dios eternamente. En los versos 11 al 25 tenemos otra serie de leyes aplicables a los actos de violencia. White dice que el robo de hombres, el homicidio intencional y la rebelión contra la autoridad de los pobres había de castigarse con la muerte en este caso. Era permitido tener esclavos de origen no israelita, pero la vida se protegía con todo rigor. El matador de un esclavo debía ser castigado, y cuando el esclavo sufría algún perjuicio a mano de su amo, aunque no fuera más que la pérdida de un diente, tenía que ser dejado en libertad. En la parte final, los versículos 26 al 30, tenemos otras leyes más sobre las responsabilidades de los dueños de animales. Se nos habla de un buey
acorneador, un buey no amansado. Cualquier perjuicio que este animal hiciese, el dueño era responsable y debía responder por el daño. El vivir en comunidad pues debía de hacer que cada uno cuidara lo suyo y evitar que un simple animal produciese daños e incluso crear enemistades entre las familias y los vecinos. Pues hoy día incluso en nuestras épocas es muy común ver ganado suelto en algunos lugares, perros, cerdos a la deriva, cuyos dueños tal vez no les importa los perjuicios que ellos puedan hacer a los demás. Así que esto es aplicable incluso hoy, en el cual cada uno debe cuidar su propiedad y evitar dañar a terceros. El propósito de estas leyes eran pues evitar dañar a otros y crear enemistades unos con otros. Lo que buscaba era evitar caer en estas cosas para mantener la unidad, la cohesión, el amor, el aprecio. Y aquí todos estos ejemplos se nos habla de cuando alguien cavara un pozo, un hoyo, tenía que taparlo para que nadie cayera allí, y había normas que hacer si alguien caía por accidente, etcétera. Pues lo importante en este caso, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y a Dios le interesa que vivamos en paz. Guardar los mandamientos de Dios realmente es crecer en una relación de amor hacia Dios y también una relación de amor hacia el prójimo, de una forma horizontal. Si nosotros crecemos de forma vertical, creceremos de forma horizontal. Es imposible que nosotros digamos que estamos bien con Dios y estemos ofendiéndonos unos a otros. Lo importante para que podamos vivir felices en esta tierra es que primero construyamos una comunicación con Dios de una forma genuina, verdadera. Te invito para que en este día puedas caminar con Cristo Jesús de la mano con Él y trata la manera de hacer amistades, trata la manera de unir en lugar de dividir. Que Dios te bendiga.